Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto y estamos ya en pleno 2026. Mi querido productor Albornoz y su servilleta decidimos dejarlos descansar un par de semanas, pero aquí estamos de lleno nuevamente iniciando un nuevo año con nuevas historias y como enero es un maldito lunes o un lunes maldito muy largo, pues decidimos que en esta ocasión nos vamos a relajar con las historias, no vamos a hablar de política, no vamos a desmentir, no vamos a desmitificar, sino más bien aquí lo que yo quise planeando con mi querido Albornoz fue un programa especial dedicado a la música otra vez, pero con otra perspectiva del programa que hicimos hace más o menos unas 3-4 semanas, donde la música determinaba realmente a la historia. Aquí más bien es una gran sección con la música por dentro y ya verán de qué se trata, pero son puras historias muy relajadas. Insisto, ahorita todo el mundo está viendo si sigue en el gimnasio, si va, ya pasó la rosca, los reyes, todo. Estamos a 3 semanas de llegar al Día de la Candelaria, todavía faltan los tamales, pero sí es muy pesado estos días de enero, yo lo comprendo. Así que les preparé una cosa bastante tranquila, muy cotidiana. Y van nuestras historias en Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y recuerden, ese es el único podcast donde todo lo que decimos lo podemos probar. Así que arráncate, mi querido Albornoz, con nuestro primer tema de Con la música por dentro, y que sería esa gran canción que ya tiene yo creo que más de 40 años, Love is in the Air, que sonó muchísimo ya por los 70. Pues sí, el amor está en el aire. ¿Y a qué me refiero? Vámonos a 1946. Estaba terminando el gobierno de Manuel Ávila Camacho, estaba por empezar el de Miguel Alemán, pero todavía con Ávila Camacho ocurrió una cosa muy singular en la Ciudad de México. Resulta que por esos días había un español que le había dado por aprender a pilotear aviones biplanos. Su nombre fue Jacobo Fernández Alberti. Y entonces le gustaba volar, todavía era una ciudad pues, bastante pequeña. Él tomaba un biplano ahí en los llanos de Balbuena, donde estaba el aeropuerto, y decidió pedirle matrimonio a su novia Elisa Flores Morales. ¿En qué lugar? Pues no en un restaurante, no en una cantina, no en un bar, sino en un avión. Entonces se la llevó a los llanos de Balbuena, ahí rentó un biplano porque él no era, digamos, pudiente como para tener su propio avión. Y entonces le dijo, oye, ¿me quieres? Y ella le dijo, sí, yo te acompañaría hasta la muerte. Prácticamente le dijo eso. Y entonces ya se subieron al biplano, él tomó los controles, despegó el avión y de pronto sobrevolaban por aquí y por allá la Ciudad de México cuando cambia el rumbo, la dirección del biplano. Y entonces Jacobo Fernández se acerca rápidamente hacia el centro de la Ciudad de México, que incluso en esos años todavía no era muy grande, encamina el avión hacia el Monumento a la Revolución y unos minutos antes de llegar a la Plaza de la República le grita, obviamente le tenía que gritar porque el estruendo del viento y todo era muy fuerte, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y ella respondió rápidamente, sí. Y entonces, en ese momento, quizá a manera de celebración, quizá todavía esperando la respuesta, el piloto Jacobo Fernández dirige su avión y pasa exactamente por uno de los arcos del Monumento a la Revolución. Así como lo oyen. El avión pasó sin problema, no hubo accidente, todo fue maravilloso para ellos dos. Y él no sabía que, curiosamente, en esos momentos había un fotógrafo del periódico La Prensa
de ese día, que era 3 de marzo de 1946, pues ahí andaba haciendo un fotoreportaje y de pronto le tocó ver al avión pasar por debajo del Monumento a la Revolución y que lo retrata. Obviamente en ese momento la gente que estaba ahí se quedó sacadísima de onda por lo que había sucedido y pues desde luego ya cuando regresó el piloto a los Llanos de Balbuena, ya feliz porque le había dicho que sí su novia Elisa, pues obviamente lo detuvieron, se tuvo que entrevistar con el director de aviación civil aérea en ese momento, que era el capitán Alberto Salinas Carranza, que además era sobrino de don Venustiano Carranza, muerto ya más de 20 años antes. Pero Alberto Salinas le dijo: oiga, pues lo felicito porque sí hizo una proeza, pero está usted detenido y le vamos a retirar su licencia de piloto porque no puede hacer este tipo de imprudencias. El punto fue que la noticia recorrió al país y sobre todo la Ciudad de México 3 días después del suceso, o sea, apareció el 6 de marzo de 1946. Nunca le devolvieron la licencia de piloto a el español Jacobo Fernández Alberti, pero se casó con su esposa, tuvo una hija y esa historia quedó para la posteridad. Por eso se dice que el amor está en el aire. Para nuestro siguiente número musical, ahora que estamos en los primeros días de enero, ya estamos en el 9, pues nunca puede faltar una cerveza. Así que le pido a mi querido productor que nos ponga esa canción que yo creo que todos hemos cantado en algún antro, en alguna fiesta, en alguna boda o simplemente en alguna cantina cuando hay música. Que se escuche Una cerveza. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa. Y bueno, una cerveza me remite a una historia que ocurrió en 1912 y que comparto con mucho gusto. En ese año, las cifras eran alarmantes. Según los datos publicados en un ingenioso folleto publicitario, fíjense, casi 7,000 niños no mayores de 2 años habían fallecido nada más en la Ciudad de México. El folleto decía que no se debía a negligencia médica, tampoco a la pobreza y mucho menos a alguna de las epidemias que habían asolado la capital o que estaban asolando la capital del país en plena revolución. De hecho, todavía no venía lo más duro de la revolución, era 1912 y gobernaba Madero. Pero los responsables de difundir esta información señalaban como causa de tan alta mortandad un solo hecho: la desnutrición por falta de leche materna. Y el folleto decía así: ya que desgraciadamente no todas las madres pueden cumplir ese precioso y sagrado deber, fuente de tantas alegrías, debido a que su secreción láctea no es nutritiva ni abundante. Entonces, eso era lo que te iba comentando el folleto. Pero este folleto, alarmista desde luego, presentaba un remedio eficaz, muy sabroso, refrescante y al alcance de todas las madres mexicanas, y decía el folleto, que hará que su leche sea abundante y nutritiva. Es muy rico en hidrocarbonados y precisamente de aquellos que favorecen el aumento de los principios nutritivos en la leche de las señoras que están criando, a las que da salud y vigor. Así decía. Obviamente los médicos que establecían ahí en el folleto pues decían que eran de diferentes nacionalidades y todos coincidían en la propaganda, en el remedio, y entre bombos y platillos anunciaban: su hijito será hermoso, robusto y sano si usted en sus almuerzos y comida toma cerveza 3X. Exactamente, este folleto era para vender cervezas, no solamente para el público masculino, que era un asiduo conocedor y un asiduo cliente, sino también para ganarse a las mujeres. Y sí, ciertamente durante mucho tiempo se dice, se creyó y se sigue creyendo que para una mejor lactancia no hay nada como una buena cerveza que se sube a la cabeza.
Para nuestra siguiente historia, seguramente ustedes habrán escuchado, si son, digamos, de nuestra generación, como la de Albornoz o la mía, aquella gran canción que fue un éxito como todo lo que tocaba en esos entonces el grupo Menudo. Y esta canción es A Volar. Estamos el 30 de noviembre de 1911 en la Ciudad de México. Y lo único que les puedo decir es que fueron los 4 minutos más emocionantes de toda su vida. Y me atrevo a decir que ni siquiera cuando las balas de la revolución le pasaron silbando, aumentó así su adrenalina. Nadie podía acusarlo de cobarde, pero sí de loco, y lo criticaron mucho, de hecho. Algo tenía de excéntrico y mucho de temerario. Imagínense, si había logrado sortear con fortuna la revolución y ya era presidente de México, ¿por qué arriesgar su vida? Bueno, el propio Francisco I. Madero dijo, ¿por qué no? Y ese 30 de noviembre de 1911, sin dudarlo, se subió a un avión biplano. Obviamente él no piloteaba, pero se subió así, ya presidente de México, acababa de tomar el poder apenas 24 días antes, y ese biplano se elevó 4 minutos por encima de los llanos de Valbuena, en la Ciudad de México, mientras los concurrentes mantenían, aquí sí, como dice mi madre, el alma en un hilo e invocaban a toda la corte celestial para que velaran por el arriesgado presidente. Y claro, no era para menos. Imagínense un presidente que había llegado constitucionalmente al poder vía elecciones, pero que había sorteado una revolución, que había caído herido en la revolución, que logró derrocar a Porfirio Díaz en 6 meses, y de pronto se le ocurriera, pues realmente con mucha temeridad, subir a los cielos, cuando lo que se necesitaba es que se quedara en tierra y se arriesgara lo menos. Pues bueno, al presidente Madero le pareció buena idea, sí tuvo muchas críticas, sí tuvo muchos críticos, pero ya en el aire los segundos transcurrieron lentamente. Claro que para mucha gente transcurrieron mucho más lento que de costumbre, y al aterrizar el audaz piloto francés de apellido Dillot y desde luego el presidente fueron felicitados. Imagínense, Madero voló durante 4 minutos en un avión en una situación totalmente experimental, y como le gustó mucho, pues ya autorizó la compra de 2 aeronaves para el ejército mexicano, que desde luego no fueron utilizadas, pero autorizó porque le había gustado mucho volar. Se le veía satisfecho, estaba contento, sonriente, por ahí están las imágenes, y lo único que podemos decir es que sí se arriesgó, le salió bien y todo, pero con ese acto Madero es el primer jefe de Estado en todo el mundo en haber volado en un avión. Ese es el récord que si hubiera existido Guinness, ahí estaría Francisco I. Madero. Recuerden, 30 de noviembre de 1911, Madero se sube a un avión y vuela durante 4 minutos por la Ciudad de México. Seguramente ustedes han visto muchos videos en TikTok, en Instagram y demás, donde el tema que se pone de fondo es la gran canción ya muy tradicional de José Luis Perales, titulada Un velero llamado Libertad, ¿no? La de ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Que por cierto, en mi juventud allá por los 13, 14 años, era uno de mis cantantes favoritos. Y creo que este tema queda perfectamente para la historia que les voy a contar a continuación. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Pues bien, vámonos hasta el 21 de julio de 1850. Yo sostengo que ese día la modernidad llegó al lago de Texcoco. Sí, un barco de vapor llamado Esperanza realizó su primer viaje de la Ciudad de México a la población de Chalco,
Imagínense, todavía en 1850, el gran lago que en algún momento pareció mar, sobre todo en el siglo XVI, todavía estaba de muy buen tamaño y entonces empezaron los viajes en barcos de vapor. Hoy, si tú quieres ir a Chalco de cualquier punto de la ciudad, tienes que tomar ejes viales, periféricos, distribuidores viales, o sea, ya no hay manera de llegar navegando a Chalco, ni siquiera en un barco de vapor y ni siquiera en la imaginación. Hay que agarrar el coche o el transporte público. Pues bien, a partir de ese 1850, estas embarcaciones surcaron los lagos del Valle del Anáhuac y además sus diversos canales. Entonces, por ejemplo, llevaban pasajeros de Guadalupe Hidalgo, lo que hoy es la villa, de Tacubaya, San Ángel y Tlalpan. Eran pueblos, ahora son parte propiamente de la ciudad. Y con los barcos de vapor se trasladaban en esos pueblos y a esos pueblos. Y entonces uno podía llegar o ahí o seguir a Xochimilco, Santa Anita o Iztacalco. Entonces, imagínense, de pronto se veía surcar los barcos de vapor, una especie como, si recuerdan, el famoso barco que recorre el Mississippi, el de las aspas, que es un barco de vapor, pues prácticamente eran del mismo tipo los que recorrían el gran lago del Valle de México. Y entonces, obviamente, nos encantaba ponerles nombres. Por ejemplo, había un vapor que se llamaba Santana, otro Moctezuma, otro Nevada, o incluso uno Nezahualcóyotl. Y entonces estos barcos pues desde luego significaron horas de recreo y diversión para toda la sociedad. Sin embargo, como suele suceder en todos los eventos donde mete la mano el ser humano, no podían faltar los incidentes y los naufragios. Aquí en algún momento dado pensé que podíamos meter la canción de Celine Dion, que es el tema principal de Titanic, pero no llegó para tanto lo que a continuación les voy a referir. En 1850 se estrenan estas líneas de barcos de vapor y 19 años después, imagínense, después de la Guerra de Reforma, la intervención, el imperio y todo, en 1869 seguían funcionando los barcos de vapor. Ese año, el vapor Guatemoc, digamos la traducción sería Cuauhtémoc, realizó 6 viajes de prueba antes de invitar al presidente Benito Juárez a realizar un recorrido inaugural por el lago. Es decir, ya cuando el Guatemoc iba a abrir comercialmente su ruta para los viajeros, para los turistas. Entonces Juárez, pues que no tenía mucho que hacer en 1869, decidió que era buena idea y aceptó la invitación. Entonces, entre vítores, cuetones, música, don Benito fue despedido. Imagínense dónde estaba el muelle, en La Viga. Hoy, igual, si quieren ir a La Viga, es manejando, transporte público, metro o cualquier otro método terrestre. Pues bien, al hacer la crónica de ese momento inaugural, el periódico El Renacimiento de Ignacio Manuel Altamirano señaló. ¿Por qué señaló algo? Bueno, porque el vapor avanzaba arrojando su espesa estela de humo. Desde luego estaban todo el mundo emocionado cuando de pronto un estruendo sacudió a los invitados. Resulta que una de las calderas había estallado. No hubo muertos, pero sí un buen susto. Y el Renacimiento, en la pluma de Ignacio Manuel Altamirano, escribió: llama la atención la buena fortuna del presidente, quien sale siempre ileso de todos los peligros. Y de hecho, tenía toda la razón. Juárez había sobrevivido a la gran década nacional, es decir, 10 años de guerras, levantamientos, la guerra de reforma, los conservadores, los franceses, los austriacos, Maximiliano, Miramón, Mejía, todos. Y resulta que también salvó la vida a pesar de que pudo haber muerto por la explosión de este vapor, el Guatemoc, o también pues por haberse ahogado. Pero resulta que Juárez pues tenía pacto con Dios y con el diablo, y siempre salía ileso. El Guatemoc regresó a puerto y ya Juárez se bajó, no se volvió a subir a un barco, pero ahí quedó para la anécdota y por eso hay que escuchar un velero llamado Libertad. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y vámonos con nuestra última historia y por eso aquí viene una canción escatológica. Que se oiga recio, querido Albornoz. No quiero usar pañal, si quiero ir al baño tengo que avisar. Te digo, mami, acompáñame, o si no, corriendo pronto llegaré. Quiero
Quiero hacer pipí, pipí, pipí. Quiero hacer popó, popó, popó. Estamos exactamente en 1790. Es decir, es pleno siglo XVIII. De hecho, ya está casi por concluir. Y les cuento que con la primera falta, los hombres cumplían 24 horas de encarcelamiento. 48 horas si reincidían y 48 horas si insistían en violar el bando del virrey, aunque se le agregaba algo al castigo. Se les colgaba de cabeza hasta cumplir con esas 48 horas. Eso era para los hombres. A las mujeres no les iba mejor. Padecían penas aún más severas. Por ejemplo, 3 días de cárcel en cualquiera de los casos, pero si cometían el delito por tercera vez, se le agregaba 25 azotes en 2 tandas. Imagínense, como siempre, la desigualdad, y en este caso, para las mujeres era peor. El hecho es que las autoridades debían vigilar que la ley se cumpliera, sobre todo en las pulquerías. Y cito un bando de la época. ¿Por qué en las pulquerías? Porque es el paraje en que se comete dicho exceso con mayor frecuencia por hombres y mujeres, enajenados de pudor y de razón. Todo el mundo se preguntará, ¿pero a qué se refiere? Bueno, los castigos apenas eran suficientes para remediar, y nuevamente cito el bando, el indecentísimo abuso que tiene la plebe de ambos sexos de ensuciarse en las calles y plazuelas. Así como lo oyen. La gente todavía en 1790, si te daban ganas de hacer pipí, podías buscar un huequito ahí en la calle o a plena calle y no pasaba nada y podías orinar. E incluso si necesitabas defecar, también te bajabas el pantalón o te alzabas el vestido y podías hacer tus necesidades ahí en las calles y las plazuelas. Obviamente ya se imaginarán a qué olía la Ciudad de México en ese entonces. Yo digo que olía a lo que hoy huele el aeropuerto Terminal 1 de la Ciudad de México, sobre todo en las mañanas. Huele asqueroso porque yo creo que los vientos soplan de los basureros, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que esto era un desastre. Sin embargo, cuando llegó el segundo virrey D.R. Villagigedo en 1790, pues decidió transformar totalmente la capital novohispana porque era un chiquero. Entonces, por ejemplo, la gente entonces, antes de la llegada del virrey, solía tirar su basura en las calles. El comercio establecido en el Parián, que era el mercado que estaba en la Plaza Mayor, dejaba hecho un muladar el lugar y el ambiente estaba aromatizado por el fétido olor de las que fueron las acequias de Tenochtitlán de siglos antes, porque la gente echaba ahí los desechos, echaba ahí a sus animales muertos. Prácticamente estas acequias que fueron muy limpias, pues ahora eran riachuelos de aguas negras. Pero sobre todo, lo más desagradable era ver a la gente orinando y defecando en la vía pública. Entonces, cuando llega el virrey y ve que todo eso se acostumbra en México, decidió aplicar una amplia política de salud pública. Y en agosto de ese año de 1790 expidió un bando para limpiar la Ciudad de México que decidió aplicar hasta sus últimas consecuencias. Y como era todo un visionario, fue más lejos. Consideró que el problema era también de educación, por lo cual decidió que desde la escuela se enseñara a los alumnos a utilizar lugares especiales para hacer sus necesidades. Es decir, vayan al baño. Esa era la consigna en ese momento y la ley era lo que establecía. Y el bando decía, el del virrey, debiendo cuidar principalmente los maestros de escuela, que los niños y niñas se críen con el debido pudor y decoro. Velarán de que no salgan a ensuciarse a la calle, teniendo en las mismas escuelas parajes destinados al efecto, donde solo se les permitirá ir uno a uno, es decir, uno a uno al baño, bajo la pena de privación de ejercicio al maestro que faltare a una cosa tan esencial a la buena educación. Prácticamente con ese bando, el virrey puso de moda una gran pregunta que hacían y que seguimos haciendo los alumnos tiempo después y que las nuevas generaciones también seguirán. ¿Cuál es esa pregunta? Maestro, ¿me deja ir al baño? Y así es como desde 1790 tenemos esa pregunta que ningún maestro se atreve a rechazar.
¿Quién no se salió muchas veces al baño en la escuela? Pues para perder el tiempo, para hacerse uno güey, y no dudo que muchos para ir propiamente a hacer sus necesidades. Pero el ¿puedo ir al baño, profesor? Nació en 1790, cuando se establecieron las primeras leyes para que la gente ya no hiciera sus necesidades en la calle, sino en lugares especiales o en baños públicos. Les dije, quería algunas historias muy cotidianas, muy tranquilas. Todavía estamos en la gran cruda de lo que fue la época navideña. Estamos en pleno lunes maldito, que es enero, un largo lunes maldito. Y bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro podcast, El Mejor de Historia que hay. Muchas gracias, mi querido productor, y nos escuchamos ya la próxima semana con nuestra programación regular para seguir contando historias en Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo.